Pues bueno, buenas tardes. Soy Enrique Ricardo Mercedes, soy programador senior de .NET Desarrollo de Sistemas y hoy voy a dar lo que es raycasting o cómo crear tu FPS o First Person Shooter en 3D clásico. Muchos ya los conocerán como crear tu pequeño Doom o tu pequeño Wolfenstein desde código C++ y voy a explicarles cómo funciona el raycasting. Bueno, primero, ¿qué es raycasting? Mejor empezamos desde aquí, ¿no? Right. ¿Qué es raycasting? Bueno, raycasting es una técnica, como dice, de renderización que se usaba a principios de los 90 para crear aplicaciones, juegos en 3D, emulando lo que era la dimensión de un mapa, cosa que no se podía porque todo era 2D, no teníamos la capacidad en las computadoras para hacer ese tipo de perspectivas. Para explicarlo más, es una técnica de renderización para crear una perspectiva 3D en un mapa 2D mediante cálculos matemáticos. Más que nada son cálculos de geometría muy simples, son puros cálculos algebraicos. No requieren mucha ciencia. Lo único que tenemos que hacer es tener una librería para poder dibujar dentro de una pantalla, píxel por píxel, puesto que no vamos a estar dibujando con ninguna librería tipo OpenGL, solo vamos a dibujar dentro de un plano, vamos a crearle perspectiva. Algo así es como se veían los juegos viejos. Es el Wolfenstein 3D, uno de los primeros juegos en existir de su gama en 3D. Los personajes se ven todos pixeleados, desde el menú o el HUD que se puede ver abajo, las paredes, etcétera, etcétera. Les voy a explicar cómo se crea desde las paredes, el piso y el techo y los sprites que siempre o que son eran los personajes ya muertos o los focos. Ah, sí, espera. Bueno, ¿cómo funciona? Todo es mediante una matriz de cuadros. Empezamos con un arreglo que va definiendo cada cuadro va definiendo qué es lo que contiene, si es una pared, qué tipo de pared, o si nada más es un espacio en blanco. Como pueden ver, el punto verde somos nosotros y estamos calculando la vista del personaje hacia una de las paredes. Para ello vamos a calcular todo lo que está dentro de la vista, o sea, dentro de la línea roja izquierda es la roja derecha, y vamos a ir calculando la dimensión z, o que vendría siendo en este caso y, para ver qué tan próximo está hacia nuestra vista una pared, si tiene lejanía o tiene cercanía hacia nosotros. Esta es la manera en que lo vamos a ir definiendo. Primero, por cada píxel en el eje X, vamos a ir creando lo que son líneas, calculando la dimensión entre una línea hasta que dicha línea tope con la pared, que es lo que está haciendo el segundo dibujo. Hay veces que no vamos a poder darle mediante matemáticas simples, lo que es la función de binomio, trinomio cuadrado perfecto, no podemos darle directamente al punto en donde vamos a topar. Nos podemos o pasar dentro de la pared, o más bien ni siquiera le damos al punto exacto. Para eso vamos a usar otra herramienta. Primero vamos a tener que calcular lo que es la perspectiva de la vista, se trata mediante tres variables, tres parámetros dentro del personaje, que es la posición, la dirección en la que está mirando y la cámara en el plano.
En, en la perspectiva 3D, la cámara es un plano en 2D, por lo que aquí vamos a tratar si el personaje está en dos dimensiones, la cámara es solo una línea que se va a ir calculando entre la suma de la posición, la dirección en la que mira y la longitud del plano, que es desde izquierda, que es posición más dirección menos el plano, y del otro lado derecha, que es posición más dirección menos más el plano. Para ir calculando los puntos exactos en donde nuestra visión topa con la pared, vamos a usar algo que se llama análisis de diferencia digital o DDA. Como dicen, gráficos por ordenadores de una presentación de hardware o software de un analizador de diferencia digital se usa para la interpolación lineal de variables sobre un intervalo. Es para ir definiendo en qué punto, según el eje X, ya se encuentra un punto de la línea en el eje Y, que lo vamos a ir definiendo desde el punto rojo de hasta abajo, que es abajo dice side distancia Y, esa es nosotros estamos, y el punto de nuestra vista es donde termina ya esa línea roja. Entonces vamos a ir calculando la medida entre nuestro punto de posición hasta donde ya topa la pared, mediante una vertiente de sumas de lados entre X y los deltas, que son la diferencia entre el siguiente punto y el otro. Bueno, antes de seguir, vamos a ir ya con el código. Ese es el código que les voy a mostrar, lo voy a subir ya luego dentro de nuestro servidor de la oficina, y también lo voy a poder subir. Si alguien lo quiere, me lo pueden pedir mediante mi correo. Este es cómo se va a ver la aplicación final, y les voy explicando cómo funciona punto por punto, ¿no? Ya como les había explicado, ya tiene las paredes, ya tiene lo que es el piso y el techo, y en las paredes también ya tienen texturas. Para llegar a todo esto todavía falta mucho, pero les voy a explicar cómo funciona. Cómo funciona primero nada más el raycasting para las paredes. Primero vamos a definir nada más un include. Vamos a ir modificando los includes solo para verificar las diferentes facetas del dibujado de nuestro pequeño mundo con raycasting. Esta es la primera faceta. Paredes sólidas, donde si lo ves de un lado, el color es más brillante, y si lo ves del lado posterior, ya sea izquierda o derecha, el color es más oscuro. Es una forma de simular la perspectiva en el eje Z, cosa que no es posible porque el eje Z no existe, y la perspectiva en profundidad. Dicho de otro modo, si esto fuera 3D real, al ir caminando el color se iría abrillantando más según la luminosidad, pero como no es realmente 3D, lo único que checamos dentro de la vista es en dónde está en dónde está, ¿cómo se llama? De dónde está viendo la cara, aquel lugar está viendo la cara de la pared, si hacia el eje X o al eje Y. ¿A qué me refiero con eje X y XY? Bueno, para explicarlo mejor, el código lo que está haciendo es por cada uno de los píxeles en el eje X, uno aquí, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, está dibujando una línea. ¿Cómo lo voy a explicar de esta manera? ¿Sí? El loop del eje X está aquí y está calculando de X igual a 0 hasta X
a W, menor a W, que W sería el ancho de la pantalla. Entonces va incrementando de 1 en 1. ¿Qué pasa si hacemos algo diferente? De incrementar de 5 en 5. Y eso es raycasting. Está calculando línea por línea en el eje Y mediante el píxel en el que queda el eje X. Y si lo hiciera más grande el eje, los saldos entre eje X, las líneas se verían más espaciadas. Pero bueno. Y por lo mismo también habría menos cálculos que hacer. ¿Sí? A ver. Bueno, no, para hacerles más rápido la expresión del código, porque sí es un poco complicado, el código tiene varias partes, tiene varios archivos, y realmente el código es basado en un ejemplo que luego les explicaré de dónde lo saqué, seccionado por archivos, donde saqué lo más importante, tanto de las estructuras básicas como de lo que es el jugador, las texturas y los sprites para hacer los barriles y los focos, ¿no? Que luego les explicaré. Y empecemos con algo básico. Primero, estamos en el main. El main tiene sus funciones de dibujado y la llamada a todas las librerías que necesitamos, básicas de C o C++, y llama a librerías ya preestablecidas que son cálculos de vectores o vector 2D. Mediante la cabecera de vector 2D también se hace uso de ella para crear al personaje o el player, las bases para los sprites y las constantes para las texturas. Para hacer el dibujado estoy usando una librería llamada QuickCG, que es la que hace realmente el dibujado en las pantallas, que a su vez llama a otra librería llamada SDL, que es una librería de alto nivel escrita en C++ para poder dibujar tanto en tercera dimensión con OpenGL como en segunda dimensión con lo que son Surface. Primero expliquemos rápido las librerías básicas que son Vector 2D. Vector 2D nada más incluye una cabecera y un cuerpo de una estructura y sus métodos para trabajar con dicha estructura, que es básicamente una estructura de vectores con su X y su Y, tanto en dobles como en enteros. Se pudo haber resumido, se pudo haber mejorado este código, pero se me hizo mucho más fácil hacer dos tipos de estructuras en vez de hacer una clase genérica. Y por lo mismo que no quiero usar código de C enfocado a clases, sino pensar como trabajaban antes con estructuras y funciones, me enfoqué en usar en funciones y repetir un poco más de código. Tenemos las clases, tenemos funciones para crear vectores, saber su longitud, normalizarlos, dejar las variables de un vector entre 0 y 1, saber la distancia entre un punto y otro, su multiplicación por punto y rotar un vector en el ángulo que queramos. Aquí está el código final. También, como les dije, se los puedo ir pasando sin ningún problema. Y para no explicarles mucho, eso ya es matemática de geometría analítica. Se los puedo dar y ya luego lo discutimos de otra manera. Mediante esta clase definimos lo que es el jugador. ¿Qué es lo que necesita el jugador? El jugador necesita primero, como les he explicado, las variables más importantes son posición, dirección y la cámara o el plano de la cámara, que es dónde estoy, hacia dónde veo y cuál es la amplitud de mi ojo o de mi vista.
De ahí vamos a ir calculando en la posición de la cámara, en el eje X, la posición del siguiente rayo al dibujar, la dirección de dicho rayo, en qué posición del mapa me encuentro, ahorita les voy a explicar cómo es el mapa, y los cálculos de DA o análisis de diferencia digital, ¿no? Side distance, delta distance. Al final de calcular todo eso, lo único que va a hacer es saber el tamaño de la línea en el eje Y va a pintar una sola línea en la pantalla, y así vas a seguir haciéndolo hasta terminar dentro del eje X. Antes de irnos a ver el código del jugador, primero entendamos lo que hay dentro del main. No se preocupen, todo lo demás se va a ir explicando poco a poco, pero lo principal es que en el main, como tal, el main es una función estructural y de procedimiento, debe terminar cuando llega aquí, al final, sin ningún problema, pero, no, perdón, aquí. Pero lo que estamos haciendo para que esto no termine nunca es que primero creamos un loop del juego o un while no haya terminado. Esa es una función dentro de la librería QuickCG. La aplicación sigue vigente. Y aparte tenemos un loop interno para el dibujado. Aquí es donde ocurre todo lo que es el dibujado o los cálculos del dibujo, y luego aquí ya hacemos el dibujado. Tratamos lo que son la lectura de llave, la lectura de teclas, y qué hacer al jugador cuando cuando detecta una tecla presionada. Pero bueno, primero las funciones de posicionamiento del jugador. Para entenderlo hay que tener dos ideas claras, lo que es cálculo de punteros y constantes de preprocesador, que son estos. Por eso es que cada vez que cambia un include, no hace caso a un preproceso y hace caso a otro. En este caso, como tengo el flat map abierto, es comentado, va a hacer caso donde siempre hay un if def sdl example flat map h and if. Mientras esté definido esto, hacer esto. Bueno, primeros cálculos. El jugador, se debe crear un jugador donde su posición, su dirección y su plano de la cámara tenga estos valores constantes. Va a estar en la posición 2212 dentro del plano XY. Su dirección al que va a estar apuntando es hacia la derecha, porque está en el eje 0 hacia arriba, en el eje -1, no de X, sí, no, más bien hacia abajo. Va a estar apuntando hacia abajo en el eje X, y en el eje Y no va a apuntar a ningún lado. Y la cámara va a tener una distancia de 0,66 en el eje Y. Definimos variables para poder calcular el tiempo que transcurre entre frame y frame, el tiempo y el anterior tiempo, para no estar sobreescribiendo a cada rato demasiado rápido para no estar limpiando demasiado rápido la pantalla, sino hacer un cálculo entre promedio 60 frames por segundo. Si estamos viendo lo que es el flat map, o sea, esto, vamos a hacer que la pantalla que se cree sea de 512 por 384 píxeles, que no sea pantalla completa y que tenga por título Raycaster. ¿Okay? Y ahorita cuando lleguemos a generar estas texturas, les explicaré las texturas, pero bueno. Aquí está. Primero creamos al jugador, le ponemos
sus variables principales: posición, dirección y cámara. Lo que sigue es hacer los cálculos iniciales. ¿Qué es esto? Calculamos el valor de la cámara X, el principio del rayo, del primer ray, o el primer rayo que vamos a dibujar, es igual al punto de posición, al vector de posición. Y la dirección del primer rayo va a ser igual a la dirección más el plano de la cámara por la cámara en sí. La posición en el mapa va a ser igual a la posición del primer rayo, que tiene que ser entero, puesto que, lo que voy a explicarle el mapa es esto. Este es un mapa. Un mapa es un arreglo bidimensional en donde cada número significa o está vacío o tiene algo adentro, o es una pared, ya sea una pared. 1 puede ser un color, 2 puede ser otro color, 3 puede ser otro color, etc. De aquí, en estas paredes son del 1 al 5. El 1 sería como todo alrededor. El 1 es la primera pared, que es de color rojo. El 2 creo que es azul, 3 es otro color, etc., ¿no? Y tiene entradas. Las partes en 0 son las partes vacías. No tiene que ser un arreglo siempre, puede ser calculado como se hacía con Doom, que era un archivo especializado con todas las dimensiones del mapa, y el mapa no era un cuadrado, sino era de otra manera, pero eso es como funcionaba más bien los primeros raycasting de los FPS, con arreglos y arreglos muy complicados. Entonces, ok, vamos a player. Y una vez calculado, empezamos a crear los cálculos básicos, inicializar las variables principales para poder hacer lo que es el DDA, ¿no? Calculamos la distancia delta y la primera posición en donde va a estar el primer rayo, ¿no? Vamos a calcular qué tanto va a ir incrementándose side distance y delta distance, y si ya topó con pared o no ha topado con pared y en qué punto ha topado con pared. Lo siguiente, ya que hacemos cálculos básicos y solo en punto de X, hacemos los siguientes cálculos. Calcular calculamos el primer punto, el siguiente punto entre la posición del personaje y la distancia entre el siguiente punto antes de topar con pared, ¿no? Verificamos dónde está apuntando el rayo, en el eje X y en el eje Y, y ya calculamos el side distance. Y de ahí ya se hace lo que es el DDA, o Digital Differential Analysis, que mientras el jugador no tope con pared en el eje X, o todavía su vista no tope con una pared, vamos incrementando el side distance más, o sea, con el tamaño de delta. Aumentamos en que ya aumentamos en el eje X en el mapa, y decimos que estamos dentro del lado 0, que sería 0 es north-south, o 1 que es igual a east-west. ¿En qué parte de la pared nos encontramos? ¿O no está nuestra vista? Mientras no tope, nuestra vista no tope con pared, o sea, que hit no sea igual a 1, significa que en nuestra posición de la vista
en el mapa, no ha topado con pared, seguirá igual hasta que ya lleguemos al final de la pared. Cuando ya lleguemos a la vista, hacemos una serie de cálculos finales. Ay, este no se ve muy bien. A ver. Perfecto. Que es el fisheye. El fisheye es un efecto visual en el que aparentemente las paredes se ven curvas, como si fuera el ojo de un pez a la hora de visitarlo, porque los cálculos no son totalmente exactos, sino son exactos por puntos decimales muy, muy minúsculos. Lo que estamos haciendo es hacer absolutos dentro de estas fórmulas para solo calcular la distancia perpendicular entre nuestra vista en X y la vista en Y. Todo al final solo para poder tener este valor, que es un valor doble, de hecho. Sí. Y vamos a CP. Okay. Y ya solo vamos a dibujar ya la línea final. Ya tenemos la distancia perpendicular de la vista, como se debe ver. Y de ahí vamos a sacar el cálculo de cuánto mide la dicha línea en el eje Y con esta fórmula. Y en qué punto empieza a dibujarse y en qué punto se termina. Estos son los valores finales que necesitamos. Todo el cálculo se creó solo para poder dibujar una línea dentro de nuestra pantalla del eje X de Y1 a Y2. Ya terminando eso, calculamos el color de dicha línea mediante pues en qué punto del mapa nos encontramos. Y si estamos mirando hacia una pared que está apuntando hacia el este o el oeste, pues el color va a ser más oscuro. Si vamos a apuntar a norte o sur, el color va a ser igual. Y ya, esta es una función dentro de la librería QuickCG para dibujar la línea. Esto significa que las paredes más brillantes están apuntando hacia el norte o sur, y las paredes más oscuras a este y oeste. Si divides el color entre... ¿Cómo? Si divides el color entre un número más alto, se supone que van a ser más oscuras, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que estamos tratando colores mediante números dobles. No estamos tratando como si fueran hexadecimales. No estamos tratando cada valor por separado, o sea, el valor RGB, sino el color es igual. De hecho, esta es parte de esa estructura. No, sí, no se trata. Fíjate. No, sí. Aquí está. Ya. Estamos usando esto. Bueno, para explicar más bien esta función getColorRGB from MapLag. Como les había explicado, el mapa tiene, ya que defines en qué punto te encuentras el mapa, te va a devolver un valor dentro del arreglo. Y mediante un switch defines qué color corresponde, ¿no? Si la pared tiene el valor 1, es rojo, 2 es verde, 3 azul, 4 blanco y ya es nada más por defecto, por si acaso, ¿no? Y ya bueno, ya entrar a Vertline o Vertical Line es para dibujar la línea. Y ese ya sería entrar más bien a esta librería que se encuentra en mis librerías QuickCG. Aquí está. Esa librería no se la explico más porque pues, esa no es mi librería, es librería de unos terceros. Solo hay que saber que crea una línea vertical dentro del eje X, empezando por Y1, terminando con Y2 y el color que tú le digas. Bueno, eso es con la
con las paredes de un solo color. Para hacer paredes con texturas, hacemos algo diferente. Y eso es con las texturas ya del juego, pero no son las texturas que vamos a usar ahorita. Si le ponemos aquí en esta variable usar PNG igual a 0, o sea, igual a false, usa texturas matemáticas. O sea, más que nada más son colores raros. ¿Qué dice? Bueno, las texturas ahorita se tratan de manera diferente. En vez de dibujar línea por línea, porque por obvias razones cada píxel es diferente. Vamos a poner esto otra vez. Okay. Vamos a dibujar píxel por píxel, pero mediante un buffer. Primero vamos a explicar lo que es la texture map. Se basa casi en lo mismo. Es un mapa de un arreglo bidimensional, solo que con mayores valores. Y la pantalla tiene mayor amplitud, es de 640 por 480. Y ya definimos que en vez de definir flat map, definimos una constante de preprocesador llamada usar texturas. Entonces, en todas partes donde diga if def use texture va a ocurrir este código, ¿no? If def use texture and if. Y como los if normales de cualquier código ¿cómo se llama? De lenguaje, se trata se encierran entre el más interno al más externo. Por ejemplo, este if def corresponde a en if, y así. Entonces, primero hace que este código funcione, hace luego que este código funcione y ya, se termina en if. Bueno, para explicarlo, en vez de pintar línea por línea, vamos a crear un buffer interno que va a representar todos los píxeles de la pantalla, que es este. Es nada más un arreglo bidimensional de 640, como lo podemos ver, por 480. Y pues funciona de la misma manera, ¿no? Creamos un personaje, el tiempo, todo. En vez de llamar a llama a y llama a crea una pantalla de 640 por 480, no es pantalla completa, se llama Raycaster. También necesitamos crear un vector donde vamos a incluir los bytes, los bytes de las texturas, ya sean texturas matemáticas o texturas de ese tipo, de PNGs, perdón. Y para ello vamos a usar una función llamada GenerateTextures. Solo se va a llamar esta función si la constante preprocesador existe, o sea, useTexture está definida. Y hay dos vertientes, puede ser texturas matemáticas, que es esto. Mediante cálculos matemáticos vamos creando píxel por píxel. O llamamos o si esto es igual a true, si usamos usar PNGs, entonces usamos una función de la librería QXG para llamar las imágenes que están definidas en esta carpeta. Por ejemplo, texture 0 traería eagle, que es esto, ¿no? Okay. Red brick sería pues que está aquí está, etcétera, ¿no? Okay.
Y si hay algún error, algún problema, pues nada más va a terminar en que en que sí hubo un tal error y termina la aplicación. Las funciones son iguales. Primero redimensionamos nuestro vector para ponerle las texturas internas y ya luego le metemos las texturas. Y empezamos el loop del juego y el loop del pintado. Donde en Draw Color Line, exacto. En dibujar una línea hay una pequeña diferencia. En vez de dibujar vertical line, en vez de hacer el dibujo y calcular el código del color, nos saltamos a Draw Textures. Draw Textures lo que va a hacer es lo siguiente. Va a ir calculando en qué posición del mapa se encuentra nuestro eje X y va a definir la textura de dicha posición del mapa. Y va a elegir dentro de tanto de la textura como del buffer qué píxel o qué píxel es el que se va a dibujar dentro del buffer, ¿no? Definimos dónde está nuestra vista, si está en el lado norte-sur o en el lado oeste-oeste, dónde está apuntando nuestro rayo y cuál es el píxel de la textura. Y ya es donde empezamos a definir dentro de ir pintando píxel por píxel dentro de nuestro buffer. Vamos a pintar el color perteneciente a la textura, que es acá. Entonces las texturas pueden ser tanto imágenes, que se van a ir pintando píxel por píxel, igual como si fuera una línea vertical. Estamos dibujando píxel por píxel en línea vertical, desde Y, en donde empieza, hasta Y, donde termina. Verificamos que la misma textura se aplique a la misma dimensión de la línea vertical dentro de nuestra pantalla y la ponemos en nuestro buffer de colores o de píxeles dibujados. Al final, en vez de hacer una línea dibujada, como habíamos dicho, o más bien aquí, dibujamos todo el buffer, que esto también es una función dentro de nuestra librería de QXG, y le pasamos la dirección de nuestro primer elemento dentro del arreglo buffer. Eso es, como les decía, eso es matemática de punteros, y ahí es como va a funcionar. Ya de ahí nada más limpiamos el buffer, le ponemos puros ceros a todas las funciones, hacemos un for dentro de otro for y lo limpiamos. Bueno, vamos calculando lo que es el tiempo transcurrido entre un frame y otro y tratamos de quedar entre que nuestro redibujado, porque no importa si pintamos pintamos un buffer o pintamos una línea, si no llamamos a esta función no se va a dibujar nada en la pantalla. Calculamos que solo hayan pasado 60 segundos, digo 60 60 frames entre un segundo y ya lo redibujamos. Y si fuera una pantalla, si siguiéramos usando el flat map, haríamos una limpieza usando esa función. Si usa texturas, nuestra limpieza está acá. Para terminar de explicar lo que hace la librería, etcétera, etcétera, antes de entrar a hacer otras cosas, voy a explicar la función que captura las teclas del teclado. Esta función es nativa también de la librería. Calcula cuál fue calcula el arreglo
Calcula el arreglo de teclas presionadas, puede tener una, dos o varias teclas o ninguna. Luego, en otra función llamada writeKeysData, va a ir cambiando la posición del personaje o la dirección dependiendo de las teclas que presionemos. La velocidad del movimiento va a ser calculada mediante el tiempo entre frame por 5 y la velocidad de rotación es por 3. Va a ser un poco más lento. Entonces, primero escaneamos si la tecla que presionamos fue arriba para nada más calcular en qué posición nos encontramos y si hay más posiciones para movernos. Si hay más posiciones para movernos, entonces la posición en el eje X y en el eje Y se actualiza. Lo mismo para cuando toquemos la tecla hacia abajo. La diferencia es que en vez de sumarle al vector X y al sumarle al vector de posición la dirección más la velocidad, se le resta para ir hacia atrás. Y para rotar derecha o izquierda, lo único que hacemos es usar la función de rotar vector a la dirección, tanto la dirección de la vista como la cámara de plano, porque si no, no se movería nuestro plano, sino nada más nosotros, tanto de forma negativa al ángulo, o sea, que sería conforme a las manecillas del reloj o contra las manecillas del reloj. De hecho, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si no, nosotros no nos movemos. Porque el plano no se mueve, nada más nosotros. Por eso se ve que la vista no se actualiza de manera correcta. Pero bueno. También hay que saber que con esos valores de posición actualizados vamos a volver a pintar toda la pantalla, por lo que siempre este loop se repite n veces dentro de un loop también infinito. Lo único que hace que este done termine es que yo termine o cierre la ventana o cierre la aplicación desde el Xcode. Bueno, sigamos con nuestra presentación y empieza con... perdón. Bueno, también hay que saber que no solo es cuestión de pintar las paredes, que como ahorita les mostré, pintar las paredes es como si es el primer Wolfenstein, dejando todo lo demás o todo lo que es el fondo, la parte del techo, la parte del suelo, de un color neutral, aparentando tener un piso o un techo. Pero no los juegos posteriores no eran de esa manera. También se tenía que pintar tanto la parte de arriba y la de abajo, pero de manera diferente a como pintamos las paredes, afectando en vez del eje Y, el eje X, ¿no? Como explica, las texturas de la pared, las texturas del suelo, del techo son horizontales, por lo que no se puede salir de la misma manera como la pared. El dibujo del techo se hace de la misma manera como dibujar el suelo, por lo que el suelo se explica aquí, por la elevación de la planta. De la planta se utiliza una técnica llamada casting de suelo o floor casting. Entonces, estos son los pasos que vamos a ir siguiendo. Si el píxel está en el centro, cosa muy rara, la distancia es infinita, o sea, entre x1 y x2. Si el píxel está en la parte inferior de la pantalla, puede elegir una cierta distancia, por ejemplo, y. Así que todos los píxeles entre los que se encuentran entre i e infinito se puede utilizar la fórmula distancia concreta o distancia actual es igual a tamaño, o sea, altura entre 2 por y menos altura, para la distancia del píxel actual. También se puede calcular una tabla de búsqueda para este lugar, ya que solo hay altura entre dos valores posibles.
Y luego ahorita Spycasting, ok. Para explicarlo vamos a ver cómo se vería ya concretamente, ya se lo he explicado al principio. Vamos a quitar este y poner este. Y aquí ya se ve el resultado final. Sí, nada más que no le puse el... Bueno, está usando las texturas calculadas matemáticamente, nada más. La única gran diferencia, en vez de usar los PNGs, usa las texturas hechas matemáticamente. Pero si ya le ponemos que usar texturas igual a 1 o igual a true, ahora sí ya son las texturas del PNG. Uy, se trabó mi... Hubo un bug, miren, ya no puedo moverme. Pero bueno, ya va a terminar. Ya está listo. Y así también es como se hacían algunos de los no fondos de pantallas, ¿cómo se llaman? Screensavers de los años 90, ¿no? Como no teníamos 3D con tarjetas de video, como el de Windows, exacto, se usaba raycasting para hacer, para calcular lo que es la longitud, la profundidad de una pantalla en 2D. De hecho, raycasting sí se sigue utilizando. Por ejemplo, se puede usar librerías para detectar la posición del mouse hacia la profundidad en la que se ve en el eje Z. De esa manera funcionan los first person shooters cuando usamos mouse y teclado. ¿Qué más? Ok. Ya teniendo Texture Sprite Maps, que es esto, vendría siendo otro mapa igual con con un arreglo bidimensional. El tamaño sería ahora 400 por 300 y seguimos dando definición de usar texturas. Y ahora definimos la constante de preprocesado llamado use floor casting para ya pintar el suelo y el techo. Igual el suelo y el techo va a tener va a elegir entre dos texturas, la textura de madera y la textura de a ver, bueno. Sí, la textura de madera y la textura ¿cómo se llama? De ladrillos grises. Y para no hacerlo complicado y sin definir cuál sí y cuál no en el techo, solo usamos entre esas dos texturas. Eso se puede ver a la hora que ya pintamos las texturas dentro de nuestro buffer. También queda que hay partes del buffer que van a quedarse en cero. Y es aquí donde usamos el floor casting, que solo es esta función que he hecho aquí abajo. Definimos dos variables, floor x, en qué punto nos encontramos del suelo en el eje X y el eje Y. Vemos nuestra visión dónde está apuntando y dónde está apuntando nuestra dirección del rayo, tanto en el eje X y en el eje Y. Y ya definimos el tamaño de la pared que queda, la distancia entre la pared que queda, la distancia entre el jugador donde nos encontramos y la distancia final o actual en la que con esto es lo que vamos ya a definir o vamos a pintar el resto del buffer, que nuestro buffer vendría siendo igual como lo vimos en el uso de texturas. Entonces nada más, todo el código sigue siendo igual, solo pintamos el resto de los píxeles en el buffer. Definimos el tamaño de la distancia de la pared como la distancia perpendicular y la distancia del jugador como 0. Y bueno, si la distancia del eje X, del eje Y, perdón, es menor a 0, pues tenemos que, para no dejarlo en 0 porque va a dividir, lo dejamos como el tamaño de la pantalla en alto y empezamos otro for para seguir pintando píxeles. Aquí está, como les dije, la fórmula. Vemos
la distancia entre la distancia de la pared contra la distancia del jugador. Y definimos en qué punto de la pared o no la pared, perdón, del piso nos encontramos. Y ahora sí ya definimos cuál el punto de la textura que le corresponde al suelo o al techo. Aquí tenemos que siempre vamos a usar podemos usar la textura 3 o la textura 6. Pero puse esto aparte porque podemos también hacer patrones de texturas. Mediante este pequeño código, si lo descomentamos, nuestro suelo va a tener un patrón. Checkpoint. Ah, sí, vamos a quitar esto. Ya, porque está repitiendo lo mismo. Entonces también podemos hacer que nuestro suelo tenga patrones, que vaya calculando el patrón mediante un cuadro sobre otro. O sea, uno lo pone en una textura y otro la pone en otra, dependiendo de esta función. Redondeamos la posición del suelo en X y en Y, la sumamos y luego hacemos un módulo para saber cuál es el patrón que vamos a usar. Si el módulo da igual a 0, usamos el patrón 3, que era el de los ladrillos grises. Si es igual a 1, es igual a 4. También podemos hacer algo diferente. En vez de redondearlo todo junto, lo sumamos primero y luego lo redondeamos. Y luego sacamos el módulo para hacer patrones en diagonal. ¿Por qué? Porque él está calculando con todo y punto decimal. Y ya, porque se me está acabando el tiempo. Pero bueno, ya lo vamos a comentar. Ya. Y por último nos falta una pequeña función que es sprite casting. Bueno, mientras el casting pinta las paredes, en el sprite casting lo que se hace es pintar en una sola dimensión, sin nada de profundidad, los sprites que referencian a objetos, ya sea en este caso un barril, una lámpara, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que se tiene que hacer para que el sprite casting funcione. Primero almacenamos, dependiendo de la distancia perpendicular, un buffer de una dimensión del eje Z, del Z entre comillas, porque no existe el eje Z. Se calcula la distancia entre el sprite y el jugador. Se utiliza dicha distancia para ordenar los sprites, cuál es el más cercano y cuál es el más lejano. Proyectamos el sprite, o sea, ya lo dibujamos dentro de nuestro buffer. Calculamos el tamaño, obviamente, dependiendo de la posición en la que se encuentra, si está más cerca, más lejano. Dibujamos el sprite propiamente dicho y dibujamos los píxeles en líneas en rayas verticales, muy similar a raycasting, pero sin profundidad, sino todo es plano. Para hacerlo, vamos a hacerlo. Lo único malo de este ejemplo es que va a empezarse a trabar, así que no se preocupen. Descomentamos esta línea de código que es la constante de los sprites. Y esos son nuestros sprites. Como pueden ver, aquí nuestro frame rate descendió un montón. Eso creo que es un bug o porque está revolviendo a recompilar todo la librería de sprites, etc. Pero como pueden ver, ya tenemos sprites. Y entre más me acerco, los sprites crecen. Pero si me alejo y me voy a otro lado, los sprites me siguen mirando de frente. No, ¿por qué? Porque no existe eje Z y no estoy mirando a ningún lado. Siempre me van a mirar de frente. Es por eso que cuando matabas a un personaje en Doom, los personajes te seguían viendo de frente.
como si no hubiera nada hacia los lados. Es porque solo hay un sprite cuando un personaje se muere. Y bueno, para acabar, se usa lo que es sprite casting, que es esta función. Antes que nada, tenemos que definir que tenemos que ir guardando dentro de un arreglo o un buffer de unidimensional. Tenemos que ir guardando la distancia perpendicular entre el jugador y la pared final. Por eso lo guardamos dentro de un buffer que se encuentra dentro de las constantes de sprites, y ahí es donde vamos a hacer la llamada después, terminando floor casting, la llamada de sprite casting. Le pasamos todas las variables o todo lo relacionado con el jugador, ¿cómo se llama? El arreglo, o más bien la dirección del primer elemento del arreglo del buffer de la pantalla y cuánto mide la pantalla en el eje Y o en altura. ¿Ok? Entonces nos vamos a sprite casting, vamos jump to definition. Entonces que nada, también hay que saber que existe otra librería llamada sprites, otra estructura más bien, que lo único que tiene es una estructura llamada sprite con un eje X y un eje Y, es casi un vector, pero la gran diferencia es que también tiene un valor de textura. Y hay una función para, mediante arreglos, con un método de burbuja, arreglar la distancia entre un sprite y otro. Y cuál debería ser el orden dependiendo de la distancia. ¿Okay? Entonces ya usamos lo que es el sprite casting. Definimos todos los sprites, dónde se encuentran y qué sprite usa, qué textura usa. 2 siendo las luces, 1 siendo los pilares y 0 siendo los barriles. Definimos también, al igual que las texturas de las paredes, definimos un buffer de vectores de 3 texturas para los sprites, el buffer en el eje Z, el orden de los sprites y la distancia entre los sprites, el número de sprites. Listo, son 19 de hecho. Entonces aquí ya empieza lo que es el sprite casting. Primero definimos el orden de cada sprite y la distancia entre cada uno de ellos, dependiendo de la posición del jugador y la posición del sprite final. Ya teniendo el orden real y la distancia entre el personaje y el sprite, ya hacemos un orden mediante método de ordenamiento de burbuja, y ahora sí ya la vamos pintando píxel por píxel de la misma manera, pero sin hacer cálculos de profundidad, sino solo pintando como un objeto en 2D con una transformación para definir qué tan lejos o cerca nos encontramos dentro de la cámara. Ya hacemos cálculos de la transformación que va a quedar, del tamaño dentro de la pantalla de lo que va a ser el sprite, y ya definimos de la misma manera vamos a dibujar línea por línea mediante píxeles en el eje X, y hacemos los mismos cálculos: draw start Y, draw en Y, ahora también draw X y draw Y, porque ahora ya vamos a dibujarlo todo dentro de la misma pantalla. No vamos a dibujar píxel por píxel, sino vamos a dibujarlo yo todo de un mismo momento. Creo que aquí está más bien el error, por eso se lento un poco, pero hay que definirlo. Y ya teniendo esto, ya definimos el punto de la textura que vamos a agarrar y vamos a dibujar. Y vamos a ir igual que la textura, vamos a buscar el punto de la textura con el vector de texturas de sprites, y quedaría de esta manera. Si el color no es igual a un build punto blanco,
que sería RGB en puros Fs. Entonces, eso ya es matemática de punteros. En la posición X, o sea, más bien esto será X. Y Y del arreglo del buffer, pone este color. Lo que estamos haciendo es lo mismo, estamos haciendo, se podría ver de esta manera. Pero lo hice mediante lógica de punteros porque no me dejaba pasar un arreglo bidimensional como parámetro. Entonces lo tuve que hacer un arreglo unidimensional y ya modificarlo mediante lógica de punteros. Entonces al final de todo es dibujar punto por punto, tanto para hacer profundidad en la pantalla como para dibujar un pequeño sprite. Y así quedaría nuestro pequeño, bueno, ni tan pequeño, ejemplo de cómo se hace raycasting. Disculpen, también tenemos que remencionar nuestro vector de texturas, igual como hicimos con el vector de texturas de las paredes, lo hacemos también para los sprites. Y ya, es así como funciona el raycasting dentro de mi aplicación. No sé si está medio fumado, ¿no? Y ya con eso terminaría esta explicación. En la bibliografía pueden ver cómo es que agarré el código. Realmente el código está seccionado por muchas cabeceras, por una sola cabecera, perdón, y un solo archivo C. Pero lo que traté de hacer es traer todo el código y meterlo todo en un mismo proyecto y solo manejarlo mediante descomentando código acá. Como lo dicen, solo modifico código aquí, descomento una línea y comento otra y listo. Entonces pueden entrar en esta página y ver más sobre raycasting, más sobre cómo se manipula píxeles en la pantalla, etcétera, etcétera. Y pues estas son mis redes sociales por si tienen más preguntas y mi correo interno de la aplicación, de la empresa, perdón, por si tienen más dudas sobre este tipo de temas, ya sea gráficos o de creación de videojuegos o incluso otros temas de aplicaciones. Si tienen más preguntas, me pueden mandar por allá. ¿Ustedes no tienen alguna pregunta? Nada. No. Pues con esto doy terminada esta presentación y espero que les haya gustado. Uy, esto no era. Bye.